Nos acompaña en estas ponencias José María Lecumberri. Fue profesor nuestro, le tenemos mucho cariño en la persona que le tratamos. Tiene un currículum pues, muy importante. Es licenciado en Ciencias Políticas, en Ciencias de la Información, en Sociología, en Medicina, en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, profesor del INEF de la primera a la 15ª promoción, profesor de Sociología en la Complutense y director del Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos. José María Lecumberri nos va a hablar de los comienzos, sus experiencias y sus vivencias de los comienzos del INEF. José María. Decíamos ayer que el deporte es un elemento primordial en la vida del ser humano. Y en contra de lo que dicen todos los dialécticos, en el deporte hay esencia, porque ahora sigue siendo de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Mi discurso va a estar, en principio, orientado hacia el agradecimiento de los que me han llamado, porque no me considero con méritos para estar en esta mesa. Había gente mucho más importante que yo en el claustro de profesores que creó Cajigal, que podrían estar ocupando este puesto con más dignidad que yo. Pero voy a intentar ser digno, porque la dignidad está en la veracidad, en la fidelidad a sí mismo, en la capacidad de independencia de un individuo, en la autonomía, en la autarquía. El hombre solo tiene un territorio, que es su casa, respetada por el derecho civil, que impide que nadie pueda entrar sin una autorización judicial, y tiene un territorio, que es el que lo habita. Yo en mi soledad soy mi población, dentro de la nación que formo junto con mi casa. El grito mío, por tanto, es un grito de libertad, porque el deporte es libertad. Evidentemente, estará organizado, pero en última instancia procede de un contrato, del que quiere hacer y del que le permite hacer en función de las circunstancias que concurren en él. Soy consciente del dicho que se atribuye a Galeno, ars longa y vita brevis. Efectivamente, soy consciente de que el tiempo pasa deprisa y que yo tengo 20 minutos para hablar. Podría hablar mucho más, pero sería vanidad por mi parte y además no importa lo que exceda. En mi soledad he aprendido muchas cosas. Podría decirlas aquí, pero no se trata de eso. Se trata de que vosotros, que fuisteis mis discípulos y ahora sois mis compañeros, estéis contentos de lo que yo diga. Porque en última instancia, el recuerdo que llevéis de aquí, sea bueno o malo, será muchísimo más malo que bueno, puesto que tengo mucho más cosas malas que buenas. Ese recuerdo es parte de la fraternidad que tenemos, de la transmisión espiritual que existe entre vuestras almas y la mía. Esa es la virtud, la grandeza del profesorado, junto con la grandeza de la medicina. Es la convivencia en la cual un sujeto se ofrece al otro, no para mandar ni para dirigir, porque la educación física no es dirección. Tiene una fase, como toda fase humana, incluso animal, que es preparatoria, pero en última instancia lo que verdaderamente es la educación física es dar a un individuo los instrumentos para que sea luego él dueño de sí mismo y dirija su propio destino. Cuando enseñamos educación física, somos los que llevamos el testigo hasta que lo entregamos a nuestro discípulo. A partir de entonces,
el discípulo, que ha sido tan digno a pesar de estar bajo nuestra tutela como nosotros mismos, coge en ese testigo el concepto de la libertad, la independencia, la autonomía, la autarquía, palabras que continuamente digo, puesto que son la esencia de la democracia. No todos los que se llaman demócratas son demócratas, porque la democracia, por su esencia, es el fruto que cada individuo, en función de un contrato social, ha generado una comunidad y en esa comunidad se compromete a hacer caso a lo que él ha prometido. Por tanto, la autonomía y la autarquía siempre están en el individuo y cuando es conculcada, que habitualmente se conculca, y precisamente en las democracias también muchísimo, puesto que son fruto de representaciones de un grupo minoritario que imponen sus decisiones a una mayoría que obedece, con lo cual conculca por lo menos el concepto etimológico de democracia, entonces el individuo tiene que ser fiel, primero a sí mismo, y en sí mismo tiene que tener unos valores importantísimos que le permitan ser útil a la sociedad. ¿Cuál es la esencia de la democracia? El individuo, lo dice Juan Jacobo Rousseau. Es el individuo que se encuentra solo en la vida y que decide ayudar a los demás. Dice Rousseau en las ensoñaciones de un paseante solitario: heme aquí solo en la vida, sin más amigo, próximo ni vecino que yo mismo. El más amante de los hombres ha sido proscrito por un acuerdo unánime. Eso es el hombre. Rousseau es grandioso, a pesar de que fue perseguido incluso por sus propios amigos, por Diderot, por Voltaire, por la gente que no aceptaba su concepto de libertad, porque la libertad, que todo el mundo habla de ella, es difícil de conseguir. Hacer una encuesta, como os decía cuando daba sociología, representativa de la población, que no sea sesgada, y preguntar qué es la libertad. Y todos os contestarán, por lo menos una alta mayoría, que la libertad es hacer lo que me gusta. Y eso no es la libertad. En el deporte se manifiesta perfectamente cuál es la libertad. La libertad del deporte consiste en la lucha que dentro de sí tiene el hombre entre sus dos sustancias, la sustancia espiritual y la material. Lo que ya Hormuz y Arimán, durante la religión persa, consiguieron que fuera la esencia del hombre. La carne como elemento del vicio y el espíritu como el control de ese vicio, que es para lo que se ha hecho el desarrollo humano durante 800.000 años, desde el Pleistoceno hasta nuestros días. El hombre ha alcanzado esa libertad, y esa libertad es la que se manifiesta en el deporte cuando a través del conocimiento, de la razón y la voluntad, el sujeto impone al cuerpo las pulsiones que fundamentalmente son vitalistas. Somos indudablemente, como humanos que somos, y como lo dijo Aristóteles, animales racionales. Pero la sustancialidad del ser humano es precisamente la animalidad. El sustantivo de esa frase es el animal. La racionalidad es el adjetivo. Es lo que nos ha venido posteriormente. Es la encarnación del espíritu. Verbum caru factum est, dice la Escritura. Et habitavit in nobis. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque es el verbo el que se ha metido en nosotros. Y al meterse en nosotros es porque es imprescindible que con nuestra personalidad dominemos al cuerpo. O dicho en fórmula platónica, el auriga tiene que llevar el carro en función de dos caballos, el blanco y el negro. El blanco, que son las virtudes, y el negro, que son los vicios. Y tiene que estimular dando rienda suelta al blanco para que corra y retener continuamente al negro. Y eso supone sacrificio, esencia y fundamento del deporte. Yo decía a una amiga mía,
el sufrimiento ennoblece. Y me decía mi amiga, no, Leco, el sufrimiento embrutece. Pues no, el sufrimiento ennoblece porque con el sufrimiento es con lo que nosotros nos desarrollamos habitualmente. Me quedan 5 minutos, ¿no? Ah, sí, es verdad. Me llama la atención mi extraconciencia diciendo que hablé de los comienzos. Siento haberos hablado visceralmente al principio, pero yo he venido aquí a confesarme. Al fin y al cabo, ya soy un ser que voy, como decía Sartre, camino de la muerte. Es más, como profesor de estadística que fue en un momento determinado, estoy estadísticamente muerto. Ya he alcanzado la esperanza de vida. Por tanto, todo lo que me llegue es un regalo. Y lo acepto con una gran alegría. Y por tanto voy a hacer caso al presidente de la mesa. Los comienzos del INEF tienen 3 fases. Yo he empezado por la última, lo que demuestra mi heterodoxia. Pero voy a ir a la primera. El INEF tiene una protohistoria, algo que le precede. Es un pueblo que procede de una guerra, con verdadera hambre, verdadera necesidad. Desde sus comienzos hasta los años 50. En los 50 se alcanza una cierta redención y, por tanto, una mayor posibilidad de acceso a mecanismos actualmente muy valorados, que es el dinero y el poder. En los primeros años es cuando verdaderamente se demostró lo bello que es el deporte sin ninguna instalación, sin ningún medio económico. Yo fui campeón de Navarra de natación con este brazo de palanca, solo por mi voluntad, porque era imposible hacer la tracción con estos brazos. Nadé un campeonato de Navarra de natación en 1949, saltando del cemento que existía en el río Arga hacia una corchera que no sé si estaba a 25 o 33 metros, donde hacíamos la vuelta. Y así fui campeón de Navarra de natación, junto con mi amigo Estanislao de la Cuadra Salcedo, hermano de Miguel de la Cuadra Salcedo, que nadaba conmigo, y en el mismo equipo además. Quiere decir esto que era un estado de necesidad, que empieza a liberarse de esa necesidad, que tanto valor damos en esta sociedad materialista y capitalista. Porque se puede ser hombre con pocos recursos. La esencia del hombre está en su austeridad. Eso sí, la austeridad tiene que ser ejemplar, porque si lo que se pretende es que el pueblo sea austero y que los que lo gobiernan no lo sean, entonces cabe la ruptura del pacto social. Entonces, así empezó la esencia del INEF. Posteriormente llegó los años 50, Eisenhower, y el cambio de situación social en España. Como consecuencia de ello, empezaron los recursos. Hasta entonces solo había habido pobreza, inflación, un montón de cuestiones que eran verdaderamente catastróficas y que no permitían hacer cosas importantes en el país. Desde 1950 hasta 1960, que aparecen los planes de estabilización primero porque la inflación era brutal y luego posteriormente de desarrollo, y es en estos planes de desarrollo, concretamente en el segundo plan de desarrollo, en la década de los 60, cuando se produce el INEF, por la aportación de recursos que se ha hecho por un proceso de industrialización del país. Por tanto, el INEF es fruto, primero, de un aumento de los recursos que había y, segundo, del espíritu de la gente que vivió allí. Estos son los prolegómenos de lo que fue el INEF. Ahora viene un proceso de cambio,
de ruptura, un proceso de inflexión de un país con una educación física primitivísima y sin ningún acceso a ningún tipo de podios, ni de medallas, ni de ningún tipo, pasó a ser un país que quería coger su testigo y correr solo su carrera. El espíritu de esa gente fue la que hizo esta casa, y el espíritu de esa gente está representado por dos personalidades fundamentalmente. Primero, por una personalidad que era un humanista, Cajigal. Traía un discurso hecho para hacer un homenaje a Cajigal, pero ya me han precedido y no me voy a repetir, porque de lo que se trata es de que se saquen las máximas impresiones de lo que estamos viendo. Cajigal fue brillante y profundamente humano. Yo no le conocí hasta que, estando de vicepresidente del Colegio de Entrenadores de Natación, fue a dar una conferencia sobre psicología deportiva. Yo le refuté algunas de las cosas que hizo. No le conocía de nada. Cuando nos íbamos todos, porque ya se había terminado, me dijo, tú, ven aquí. Me llamó y me dijo, me ha gustado lo que has dicho. Cosa que en aquellos momentos era muy difícil hacer oposición a quien mandaba. Y él era una personalidad, porque había venido como personalidad. Yo no le conocía, pero sabía que era una de las personalidades del deporte español. Y hablando, me dijo que le había gustado mi intervención, cosa que nunca dice un superior o un inferior, por no vaya a ser que coja poder. Y entonces me dijo, estoy buscando gente nueva, porque Cajigal sí buscó gente nueva. Se rodeó de los mejores del deporte español en aquel momento. Todos los nombres que hemos escuchado, todos eran emperadores nacionales de este país. Lo mejor de la enseñanza del deporte de este país, que hasta entonces era deportivo. Él trajo una inyección, primero espiritual, que es la pedagogía, la educación física. Él introduce la educación física. Hay antecedentes, que duda cabe en la historia de España, de gente que se dedicó a la educación física. No los voy a citar, pero había antecedentes. Pero él trajo claramente un espíritu humanista. Él es el que aporta el espíritu deportivo dentro de los españoles. Y los aporta fundamentalmente a través de la enseñanza. Se rodeó siempre de los mejores. Y efectivamente me dijo, ¿quisieras participar tú en una cosa que estoy haciendo, que es una escuela de educación física? Le dije que sí. Y me dijo que en qué quería participar. Y le dije, querría llevar la psicología. Y me dijo, no, esa la doy yo. Y entonces yo le contesté, pues ahora yo soy profesor de sociología, antes de que existiera facultad de psicología y sociología. Yo soy profesor de sociología del Instituto de la Escuela de Sociología de San Bernardo, que dirige Legal La Cambra. Y me dijo, ¿sociología? Si no se me había ocurrido. Y así surgió la sociología del deporte. Así surgió. No solamente del deporte, sino dentro de una sociedad donde la sociología era completamente ignorada, puesto que era una sociedad profundamente autoritaria. Cajigal, por tanto, no actuaba visceralmente, actuaba intelectualmente. Me diréis, ¿la intelectualidad está opuesta a la afectividad? No. Estará opuesta a la emoción. Pero el sentimiento no está opuesto, es más, lo engrandece. No hay mayor sentimiento que el que procede de la razón. Ya se me ha pasado el tiempo. Bueno, no importa. Lo que he dicho ha sido mi tiempo. La mayoría de lo que he dicho será artificial, despreciable, pero no importa. Porque el que tiene espíritu epistemológico, que era una concepción de Cajigal, que el hombre tiene la curiosidad que le ha permitido pasar
desde el Pleistoceno, pasando por 700.000 años de Paleolítico inferior, otros 100.000 años de Paleolítico medio y 50.000 de Paleolítico inferior, para entrar ya en el Mesolítico y Neolítico, que son antes de ayer, a pesar de que todavía son prehistoria, eso quiere decir que lo importante en esta vida es qué es lo que entra en nuestro espíritu. Y lo que entra en nuestro espíritu no está dependiendo de nuestro interlocutor, sino de nuestra alma. Porque en última instancia, quien decide lo que entra en nuestro espíritu, si verdaderamente es persona, lo cual no es fácil ser, porque supone un alto sacrificio, si es persona, en lo que tiene que hacer es aprender de todo, de lo bueno y de lo malo. De lo malo para no hacer, y de lo bueno para hacer. Por tanto, lo que he dicho, que son al fin y al cabo cosas que no son ninguna mía, porque todo lo que he dicho pertenece a la humanidad, de ello, de todo podéis sacar partido, a pesar de que yo no haya sido brillante en mi exposición. Os agradezco la atención que me habéis prestado y os doy las gracias por haberos acordado vosotros como promoción de esta pobre persona que además os abandonó, os fue infiel a los 15 años para irse a hacer psiquiatría. Muchas gracias. Como habréis visto, es tan espontáneo como en nuestros buenos tiempos. Y tan buena persona y, evidentemente, pues ha marcado un poco la esencia del profesorado que teníamos en aquella época, que era profundamente pues, humanístico y un gran amigo nuestro. Le doy muchas gracias por se lo pedí, ha venido enfermo hoy y ha venido pues por acompañarnos a todos. Muchas gracias, José María. Gracias a vosotros.